Vamos a ver lo que es suma de vectores. Cuando nosotros hablamos de suma de vectores, ¿okay? No es una suma algebraica como nosotros nos han enseñado, ¿no? Sino que tiene que ver respetando todos los elementos que tiene un vector, especialmente respetando lo que son las direcciones. Comencemos por algo simple, por ejemplo, la suma de dos vectores paralelos. Tenemos aquí al vector A y tenemos aquí al vector B. Estos dos vectores, podríamos decirlos, que son dos vectores paralelos. Entonces, hay dos maneras de sumar vectores. Podemos sumarlo de una manera gráfica, que nos ayude a entender cómo se comportan los vectores, y también podemos sumarlo de una manera algebraica, respetando también sus direcciones. ¿Ok? Primero, nos están diciendo que los vectores A y B tienen como módulo el vector A 5 centímetros y el vector B tiene como módulo 8 centímetros. ¿Ok? Entonces, lo primero que se hace es colocar al vector A, tal como se encuentra en la figura. Y aquí tenemos el vector A. Se encuentra en la horizontal y apuntando hacia la derecha. Entonces nosotros habíamos comentado de que el vector A y todos los vectores se caracterizan por tener un origen y por tener un extremo. Este es el extremo del vector y el origen es este que estoy señalando. Este es el origen del vector. Entonces, cuando yo voy a sumar vectores, lo primero que tienes que hacer es colocar en fila tal y cual te están pidiendo que sumen los vectores. Entonces voy a sumar los vectores A con el vector B. ¿Y cómo coloco al vector B? Al vector B lo voy a colocar a continuación del vector A. O sea, el origen del vector B va a coincidir con el extremo del vector A y el vector B, respetando su posición y su dirección, lo coloco a continuación del vector A. Aquí tenemos el vector B. Y, por lo tanto, estoy gráficamente sumando dos vectores, el vector A más el vector B. Aquí está el vector A, como les dije, y ahí tenemos al vector B. Y esto me representa la suma del vector A y el vector B. Al unir estos dos vectores de esta manera, repito, extremo con origen, este es el extremo del vector A y este es el origen del vector B. Extremo con origen, estoy representando prácticamente la unión o la suma del vector A más el vector B. Esto me representa la suma del vector A más el vector B. Entonces yo voy a obtener una resultante. Es como si se soldaran los dos vectores y ahora forman un mismo cuerpo y ese mismo cuerpo sería pues todo esto, ¿no? Todo esto sería. Y a esto recibe el nombre ahora del vector resultante. La unión del vector A con el vector B me da el vector resultante. Entonces, el vector resultante es la suma, o es el vector suma de el vector A con el vector B. Eso es el vector resultante. Entonces, de una manera gráfica y muy sencilla, creo que todos lo han entendido, es así como aparece el vector resultante. Sumando el vector A con el vector B, uniendo el origen con el extremo de ambos vectores, y en ese orden A más B, obtenemos el vector resultante. Entonces, de una manera simple, dirán, nosotros sabíamos que el vector A tenía un módulo o un tamaño de 5 centímetros y nosotros sabíamos que el vector B tenía un tamaño o módulo de 8 centímetros. Por lo tanto, si se han unido ahora que forman el vector resultantes, será pues 5 más 8, y correcto, tendrá un valor de 13 centímetros. Eso será el vector resultante, ¿ok? Sumamos A más B y por lo tanto nos sale 13 centímetros. Así tal cual, ¿ok? Entonces, ahí están, el vector A5, el vector B8 y el resultado nos sale 13 centímetros. Entonces, sumar vectores paralelos que tienen la misma dirección es completamente sencillo. Es una suma común y corriente, siempre en cuando tienen la misma dirección. Fíjense, los dos están apuntando hacia la derecha y los dos vectores son paralelos. Simplemente uno de los dos vectores y me forman un tamaño que es el vector resultante. ¿Y qué pasa si ahora tengo lo mismo, son paralelos, pero no, los dos están en direcciones contrarias? Entonces la gráfica tendría que ser similar.
La gráfica tendría que ser similar. Los valores son los mismos. Ojo, el vector A es igual a 5, el vector B sigue siendo igual a 8. Simplemente lo que hemos hecho es cambiarle de dirección al vector B. Ahora ya no está hacia la derecha, está hacia la izquierda. Entonces, ahora ¿cómo se suma? Colocamos al vector A tal y como se encuentra, fíjense, apuntando hacia la derecha, pero el vector B ponemos a continuación del vector A. Muchos hacen esta tontería, disculpen la palabra, pero hacen esta tontería, hacen así. Ya, profe, aquí está el vector B. Listo. No puedes hacer eso. No puedes unir extremo con extremo. Siempre se une el extremo con el origen. Entonces, ¿dónde está el origen del vector B? Aquí está. Este origen del vector B lo voy a llevar hasta acá. ¿Y cómo quedaría? Acá está el origen del vector B. Si está el origen, su extremo del vector B estará por acá. Y quedaría así. Quedaría así. Así quedaría predispuesto el vector B. Ahí. Eso es la manera correcta como tengo que posicionar al vector B a continuación del vector A. Coloco al vector A y fíjense, uno, el origen del vector B con el extremo del vector A, como filita de tren. Y aquí tengo, obviamente, el vector resultante. El vector resultante, fíjense, que va desde el origen, aquí se inició todo y aquí culminó todo. Donde se inicia hasta donde se termina. Así, en esa dirección va el vector resultante. No va al revés, ¿eh? No va al revés, así no va. No es donde se termina hasta donde se inicia, siempre es donde se inicia hasta donde se termina. Y es así como viene el vector resultante. Entonces, ya pues este es un juego, ¿Por qué? Si queremos hallar el vector resultante, nosotros sabemos que esto es 5, ¿ok? Y sabemos que esto es 8. Entonces, muchos dirán, profesor, yo visualizo ahí fácilmente. El vector resultante es lo que le falta a A para llegar a B. Claro. ¿Cuánto le falta al vector A para que sea igual que el tamaño del vector B? 3. Claro, porque a 5 le falta 3 para que sea 8. O viceversa, el vector resultante es igual, pues, a B menos A, ¿no? Y ahí me sale, pues, el vector resultante. ¿Okay? Pero, ojo que me están pidiendo el módulo, ¿ok? Cuando me piden el módulo, sabemos que el módulo es el valor que tiene el vector A y el módulo que tiene el vector B, pero en este caso no sabemos el módulo que tiene el vector resultante, ¿no? Es el valor. Claro que ya le hemos sacado que es 3. Ahora, pero ¿cómo se halla esto matemáticamente? Y esto tengan mucho cuidado y mucha cautela en hallarlo matemáticamente. Fíjense, el vector resultante va a estar dado por A menos B. ¿Por qué A menos B? Fíjense acá. Si me están pidiendo que yo sume el vector resultante, y esto es igual al vector A más el vector B, listo. ¿El vector A cuánto vale? 5. No hay problema, el vector A vale 5. ¿Y el vector B cuánto vale? Muchos dirán, profesor, el vector B vale 8, porque, ojo, profesor, mira, acá dice suma. Ojo, acá dice suma. Bien, pero fíjate que el vector B es 8. Esto es 8, pero este 8 está hacia la derecha o hacia la izquierda. Está apuntando hacia la izquierda. Y cuando un vector apunta hacia la izquierda, lleva un signo negativo. Lleva un signo negativo. Y es por eso que acá es A menos B. ¿Por qué A menos B? Porque de arranque, como tienen direcciones contrarias, ya no es una suma, automáticamente se convierte en una resta, porque tienen direcciones contrarias. Cuando dos vectores tienen direcciones contrarias, uno va hacia la derecha y el otro va a la izquierda, lo que vas a hacer es restar. ¿Por qué? Porque el otro vector es negativo con respecto al otro vector. Y es así, es que nos sale 5
más menos 8. Y si nosotros sumamos signos, más por menos nos sale menos y se transforma en 8 menos 5. ¿Y cuánto es 8 menos 5? Perdón, se transforma en 5 menos 8. 5 menos 8 nos sale menos 3. Y es cierto, nos sale menos 3, fíjate, nos sale menos 3. El vector resultante es menos 3. Este menos, ¿qué me indica? Que el vector resultante tiene que apuntar hacia dónde, hacia la izquierda. Y es correcto, el vector resultante está apuntando hacia la izquierda. Está apuntando hacia la izquierda. Y es correcto que nos salga negativo. Entonces, matemáticamente te sale negativo, pero tú tienes que tener en cuenta que si nos están pidiendo el módulo del vector, o sea, una cosa es el vector y otra cosa es el módulo solamente me interesa el valor. El módulo no cuenta la dirección. El módulo no encaja a la dirección. Entonces, el módulo del vector resultante es 3. Y el vector resultante, podríamos decirle, según esta gráfica, que nos da menos 3. ¿Cuál es la diferencia? Que el signo me está representando la dirección. Y su dirección es hacia la izquierda. Pero cuando me dicen el módulo es de 3. De igual manera, como el módulo del vector b no es menos 8, el módulo del vector b es solamente 8. Pero cuando yo voy a sumar, ahí sí considero que cuando yo comienzo a sumar, comienzo a operar, ahí sí comienzo a abrir los ojos y digo, 5, a ver un momentito, 5, ya 5. El vector A, derecha o izquierda, derecha, positivo, positivo, no hay problema, 5 positivo. Ahora, más B es 8, 8, pero un momento, 8, el vector B está hacia la derecha o hacia la izquierda, negativo. Y ahí comienza a aparecer el signo negativo. Y por eso que el módulo siempre tiene que ser positivo 3, y en este caso, cuando yo obtengo un signo negativo como respuesta, debo de entenderlo, que el signo me representa la dirección. Entonces, si me dicen cuánto vale el vector resultante, menos 3, sí, el menos 3 me está indicando pues que es la dirección hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tener mucho cuidado, ¿ok? Fíjate acá, 5 menos 8. Muchos dirán, profesor, ¿qué pasó con el signo? 5 menos 8 es menos 3. ¿Por qué coloca 3? Porque el módulo nunca es negativo. El módulo siempre es positivo. ¿Ok? El módulo siempre es positivo. El módulo solamente me indica el tamaño, la longitud del vector. Esta flechita roja, este vector rojo, que es el resultante, tiene una longitud. Si yo midiera de acá a acá, mide 3 centímetros. Y ese es el módulo. 3 centímetros. ¿Ok? Pero si yo coloco menos 3 centímetros, entonces esto ya no es módulo. Esto es dirección y esto es módulo. Dirección y módulo, ¿qué me sale? Todo el vector. ¿Ok? Ahí tener mucho cuidado. Entonces, concluimos que cuando tengo dos vectores que tienen la misma dirección, ojo, estamos hablando de vectores paralelos, si tengo dos vectores que tienen la misma dirección, entonces estamos hablando de que los vectores pueden ser suma o resta. Tenemos el vector A, tenemos el vector B, están en la misma dirección, lo sumo. Tenemos el vector A y tenemos el vector B en dirección contraria, por lo tanto, se resta. ¿Ok? Esa es una de las propiedades principales cuando los vectores son paralelos. Aquí, tanto el vector A y el vector B son paralelos, no tienen direcciones, perdón, no son oblicuos, nada, son paralelos. Solo esta propiedad se cumple cuando los vectores son paralelos. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿y qué pasa cuando ya no son paralelos? Cuando los vectores no son paralelos, aquí pues tenemos que aplicar otra propiedad. Pero comenzamos desde el inicio. Comenzamos nosotros pues diciendo de que los vectores van a tener en este caso el mismo principio de suma. Tenemos el vector A de 12 centímetros y el vector B de 16 centímetros.
nos piden sumar los vectores A y B, A más B. Coloco el vector A, tal como se encuentra en la horizontal, y a continuación del vector A, ¿a quién coloco? Al vector B. Quiere decir que esta parte, que es el origen del vector B, voy a colocarlo a continuación del extremo del vector A. Y quedaría así. Perfecto. Ahí tengo la gráfica del vector A más el vector B. No hagan, por favor, esto. No hagan, por favor, esto. Ah, profesor, los dos están yendo en trencito casi en la misma dirección. Entonces, si esto vale 12 y esto vale 16, 12 más 16, ¿cuánto es? 28. No se pase. No es así. Lo primero que tengo que hacer es graficar el vector resultante. Si no grafico el vector resultante, por lo menos no voy a saber de qué tamaño es. ¿Ok? El vector resultante es una línea recta, no es una L como está formando A y B. Eso tienen que tenerlo presente. El vector resultante va desde el inicio, aquí se ha iniciado todo y aquí se ha culminado todo. Desde el inicio hasta el final. Así iría el vector resultante. Y no me van a decir que esto vale 16, pues. Perdón, no, esto vale 28, ¿no? Esto vale, no van a decir que esta longitud del vector rojo, que es el vector resultante, tiene un valor, pues, de 28. No es así. Entonces, aquí ya la figura cambia. Entonces, ¿cómo hallo primero gráficamente el vector resultante? Cierro la figura. ¿Cómo cierro la figura? Desde el inicio hasta el final. Ahí está el vector resultante. Ahora, bien, si sabemos que el vector A vale 16 y el vector B vale 12, ¿cómo hallo el vector resultante? Mira, ¿qué es lo primero que yo veo? En primer lugar, lo primero que yo veo es un triángulo. Es un triángulo, y no es un triángulo cualquiera, es un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo, yo automáticamente sigo pensando rápido y digo lo siguiente. Yo sé cuánto vale este lado, sí. Sé cuánto vale este lado, sí. Sí, este lado vale 12 y este lado vale 16. Sí, tengo los catetos. ¿Qué me falta hallar? La hipotenusa. ¿Y quién me da la respuesta? Pitágoras. ¿Por qué? Porque estamos hablando, obviamente, de un triángulo rectángulo. Ojo que el teorema de Pitágoras solamente es válido para triángulos rectángulos. Quiere decir cuando uno de los ángulos del triángulo tiene un valor de 90 grados. Y justamente este se trata de un triángulo rectángulo porque el vector A con el vector B son perpendiculares. ¿Ok? Y listo, aplico acá el teorema de Pitágoras por el triángulo. Y también podemos aplicar triángulos notables. O sea, con el teorema de Pitágoras, ¿no? Sería igual, ¿no? R es igual a la raíz cuadrada de 12 elevado al cuadrado más 16 elevado al cuadrado. Y allí me sale pues el valor del vector resultante. ¿No? ¿Cuánto será el valor? Fácil. A ver, al ojo, ¿cuánto sale? Creo que sale 20. Listo. Ese es por el teorema de Pitágoras. ¿No? La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Listo, se acabó. Y sale 20. El otro método es el triángulo notable. ¿Cómo es el triángulo notable? El triángulo notable tiene que, para aplicar el otro camino por triángulos notables, tiene que haber bastante practicidad. El alumno tiene que estar en su mente tiene que estar ahí presente todos los triángulos notables conocidos. Y cuando el alumno tiene presente en su mente los triángulos notables conocidos, no tiene que estar sacando la raíz cuadrada, no tiene que estar sumando, nada de eso, solamente es al ojo. Entonces, por triángulos notables, el alumno dice lo siguiente: profesor, este es 16 y este es 12. Entonces, 16 y 12 están en una relación. A ver, vamos a ver. Ojo, yo lo estoy haciendo acá de manera
procedimental para que ustedes entiendan, pero en la mente sale mucho más rápido porque la mente vuela a 1000 por hora, ¿no? ¿En qué relación están? A ver, esto, cuarta, 4, cuarta, 3. Están en relación de 3 a 4. Quiere decir que esto es como 3 y esto es como 4. Y hay un triángulo notable muy conocido que este es como 3, este es como 4 y este es como 5. Y ese triángulo notable, obviamente, es el triángulo notable de 53 y 37. Automáticamente sale esto. Y voy a utilizar este triángulo notable porque es semejante al triángulo que he formado. Son triángulos semejantes. Fíjense, ¿eh? Están en relación. Esto es como 4, como 4K. Y esto es como 3K. Ahí está. Son triángulos semejantes. 4K y 3K. Entonces, ¿cuánto vale K? 4. K vale 4. Ahí está. ¿No? ¿Por qué? 4 por 4, 16. 3 por 4, 12. Y si esto vale 5K, ya pues si K vale 4, ¿cuánto vale? 5. ¿Cuánto vale la resultante? Como lo habíamos dicho anteriormente, vale 20. Y el módulo del vector resultante nos sale 20 centímetros. Lo hemos hallado por Pitágoras y lo hemos hallado por triángulos notables. Pero algunos dirán, pero profesor, como que por triángulos notables es un poquito más largo, ¿no? Es más largo explicártelo. Es más largo explicártelo. Pero si esto tú lo tienes en la mente, asociación de figuras, esta asociación de figuras en tu mente, no te toma ni 2 segundos asociar esto. Pero esto es cuando ya tú estás trabajando constantemente con triángulos notables y lo tienes presente y te sale así, ¿no? Agarrar, pues, Pitágoras y todo eso, a algunos les resulta muy confuso, pero tenemos los dos caminos. O sale por Pitágoras o sale por triángulos notables, ¿ok? Entonces, los triángulos notables que siempre tienen que tener presente son estos que están acá. El triángulo de 30 y 60, el triángulo de 45 y 45 y el de 37 y 53. Para empezar, porque hay muchos más, pero estos son los más conocidos, por lo menos estos son los coquitos, pues, ¿no? La proporción de 30 y 60 están en relación, la hipotenusa de 2K, uno de los catetos de 1K, el que se lo pone a 60 está acá a raíz de 3. Siempre se va a cumplir eso. 45 y 45, ¿cuándo es? Cuando sus lados o los catetos son iguales. ¿Ok? La hipotenusa es igual a raíz de 2. Entonces, esto tienen que memorizárselo, tienen que tomarle foto en su mente y tienen que reconocer cuáles son los lados del triángulo de 30 y 60, cuáles son la proporción de los lados de los 45 y 37 y 53. Lo básico. Si esto no lo saben, especialmente los alumnos de tercero, cuarto y quinto, están en la calle. ¿Ok? Esto tenemos que tenerlo presente. Entonces, es así como se resuelven los vectores. Pero, ¿qué pasa si los vectores no son paralelos y tampoco me forman 90 grados? Cuando los vectores no son paralelos y tampoco me forman 90 grados, aquí vamos a aplicar una propiedad. Una propiedad que se llama el método del paralelogramo. ¿Qué es lo que se hace acá? Lo que tú vas a hacer aquí es lo siguiente, ¿ok? Antes de explicarte lo que es el método del paralelogramo y todo eso, un pequeño resumen. Entonces, estamos en suma de vectores. Si yo tengo dos vectores paralelos en la misma dirección, sea un vector A o sea un vector B, habíamos dicho, simplemente sumo A más B. No hay ningún problema. ¿Ok? Pero si tengo dos vectores igual, paralelos, y tienen direcciones contrarias, ¿qué se hace? Se resta. Listo. Hasta ahí estamos bien. Resto vectores. Pero cuando tengo dos vectores perpendiculares, o sea, dos vectores que si los junto van a formar un ángulo de 90 grados, aquí aplico Pitágoras. Mi famoso Pitágoras, ¿ok? Para hallar el vector resultante, aplico Pitágoras, ¿ok? O también, si es un triángulo notable conocido, aplico triángulos notables. ¿Ok? Sí sé que sus lados son conocidos. Si sus lados no son conocidos, son muy desconocidos, entonces no puedo aplicar pues triángulos notables, porque triángulos notables solamente son para triángulos conocidos. Muy bien.
Entonces tenemos estos tres casos. Sumo, resto, si forman 90 grados, Pitágoras o triángulos notables. Ahora, este caso, ¿qué pasa? Estos no son paralelos y tampoco forman 90 grados. Cuando los vectores forman un ángulo, cualesquiera, repito, cuando dos vectores forman un ángulo cualesquiera, voy a aplicar la famosa ley de cosenos. Pero antes de mencionarles la famosa ley de cosenos, lo primero tengo que graficar el vector resultante. Si yo no grafico el vector resultante, simplemente yo me vuelvo matemático y dejo de ser físico. Porque muchos dicen, profesor, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Olvídense la fórmula. Primero tienen que graficar al vector, entender cómo está comprendido el vector. Entonces, cuando tengo dos vectores, repito, dos vectores que me forman un ángulo, se hace lo siguiente. Se coge al vector A, así como se muestra en la figura, ¿ok? Y se une origen con origen. Aquí sí se une origen con origen. Si aquí es el origen del vector A, de aquí también tiene que nacer el vector B. Y el vector B se encuentra así. ¿Cierto? Así está el vector B. No estoy cambiándole su dirección. Aquí está el vector B y aquí está el vector A. Muy bien. Y con estos dos vectores, yo voy a formar un paralelogramo. Fíjense, voy a acá representar el reflejo del vector A, más o menos así está el vector A, y la imagen del vector B más o menos está así. Que he formado un paralelogramo. Esto es paralelo al vector A y esto es paralelo al vector B. Ahí está, formé un paralelogramo. ¿Para qué formé un paralelogramo? Para poder encontrar al vector resultante. Y el vector resultante se va a encontrar o va a formar prácticamente la bisectriz entre el vector B y el vector A y se va a extender hacia el otro extremo del paralelogramo. Va a cruzar todo el paralelogramo. Esto me va a representar el vector resultante. Es así como se encuentra el vector resultante. Entonces, ¿cómo yo voy a encontrar un vector resultante cuando tengo dos vectores que me forman un ángulo? Utilizando el método del paralelogramo. A esto se llama el método del paralelogramo. Profesor, ¿y el ángulo? El ángulo es el ángulo que forman los dos vectores. Esto me representa el ángulo. Y para este caso, el ángulo que me están dando como dato es de 60 grados. ¿Ok? El vector A con el vector B me está formando 60 grados. Muy bien. Entonces, yo aplico el método del paralelogramo para graficar el vector resultante. Y voy a aplicar recién aquí la ley de cosenos. Repito, voy a aplicar recién aquí la ley de cosenos para hallar el valor del vector resultante. O sea, para hallar el módulo del vector resultante. ¿Y a qué obedece la ley de cosenos? La ley de cosenos me dice que el módulo del vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada. Es un poquito grande, sí, es un poquito grande. De el módulo del vector A elevado al cuadrado más el módulo del vector B elevado al cuadrado más 2 veces la multiplicación del vector A con el vector B y multiplicado por el coseno del ángulo que forma, o sea, el coseno de teta. Esto es la famosa ley de cosenos, que se va a aplicar para hallar el vector resultante. ¿Sabemos cuánto vale A? Sí, vale 3. ¿Sabemos cuánto vale B? Sí, vale 5. ¿Sabemos el coseno de 60 grados? Sí, el coseno de 60 grados obviamente es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso es el coseno de 60 grados. Y listo. Y con esta fórmula nosotros podemos hallar el valor del vector resultante. Simplemente es meter los datos y aplicarlos. Ahora,
Dicho todo esto, viene la explicación de dónde sale esta famosa ley de cosenos. ¿Ok? Entonces, los alumnos de primero y segundo, de frente, van a utilizar esta fórmula. ¿Cuándo van a utilizar esta fórmula? Cuando tienen dos vectores que no son paralelos y los dos vectores forman un ángulo. ¿Ok? De frente agarran la fórmula y rellenan los datos y hallan el valor del módulo del vector resultante. ¿Está bien? Para los alumnos tercero, cuarto y quinto, presten atención la demostración de dónde sale esta fórmula. Entonces, tenemos al vector A, tenemos ahí al vector B, ¿cierto? Es así como se suman los vectores, el vector A y el vector B. ¿Y cómo se encuentra el vector resultante? El vector resultante pues se encuentra desde el origen hasta el final, ¿cierto? Ahí se encuentra el vector resultante y ahí está el vector resultante. Muy bien. Entonces, para hallar este vector resultante, nosotros vamos a hacer el siguiente artificio. En primer lugar, vamos a hallar el módulo de los vectores, ¿ok? Nos piden hallar el módulo, o sea, solamente el valor del vector resultante, sabiendo el módulo del vector B y el módulo del vector A. También quiero acotar lo siguiente. De hoy en adelante, en vez de escribir módulo del vector R de esta manera, con dos barras laterales y su flechita arriba, simplemente lo vamos a escribir R. Cuando nosotros escribimos de frente la letra R, ¿ok? Va a ser igual a que se escriba el módulo del vector resultante, para simplificarlo. De igual manera, si yo escribo el módulo del vector B, lo puedo escribir tan solamente escribiendo la letra B. De la misma manera, en vez de escribir módulo del vector A, pues lo voy a escribir de frente la letra A. O sea, si alguien me pregunta el vector B, aquí está el vector B. Y si alguien me pregunta el módulo del vector B, simplemente le escribo B y eso me representará el módulo del vector B. Ya no es necesario colocarle entre barras paralelas. ¿Está bien? Para convención común y corriente. Entonces, comenzamos. Coloco acá una línea paralela al vector B. Y luego coloco aquí otra línea paralela al vector A. ¿Qué se formó? Un paralelogramo. Se formó una figura que es un paralelogramo. Entonces, se formó una figura que es un paralelogramo. Esta figura que es un paralelogramo está formado por el vector A y está formado por el vector B o por la imagen del vector B, como ustedes quieran llamarlo. ¿Ok? Entonces, el ángulo θ es el ángulo precisamente que forma entre el vector B y el vector A. Ese es el ángulo que forma el vector B con el vector A. ¿Ok? Y como ustedes podrán ver, el vector resultante está exactamente entre la bisectriz o nos representa la bisectriz entre el vector A y el vector B, de extremo a extremo del paralelogramo. ¿Se dan cuenta? Es así como se forma el vector resultante dentro del paralelogramo. Ahora, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una línea vertical desde el vector B, una línea vertical, esta que está acá, una línea vertical sobre la horizontal y vamos a proyectar la horizontal del vector A, ¿ok? Y obviamente estas dos líneas me van a formar 90 grados. ¿Para qué? Para tratar de asociar unos valores. Fíjense acá. Nosotros acá tenemos un triángulo, ¿ok? Un triángulo que se ha formado proyectando la vertical y la horizontal. Y obviamente este ángulo θ es el ángulo que forma la horizontal con el vector B, de la misma manera que este es el mismo ángulo θ que me forma la misma imagen del vector B con la horizontal que también es el vector A. O sea, ahí no ha cambiado absolutamente nada. Ahora, recordando un poco más. En este triángulo, el vector B me representa la hipotenusa y este me representa
el cateto opuesto y esto me representa el cateto adyacente. Cuando se habla de cateto opuesto y se habla de cateto adyacente es respecto del ángulo, en este caso del ángulo teta. Adyacente porque está al costado del ángulo teta, opuesto porque está opuesto o está al frente del ángulo teta. Por eso este lado recibe el nombre de cateto opuesto. Y este lado recibe el nombre de cateto adyacente. Y la hipotenusa obviamente es la proporción más larga que tiene el triángulo. ¿Cómo se representa el cateto opuesto? ¿Cuál es el valor que tiene el cateto opuesto respecto de la hipotenusa? El cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa, en este caso, que es el vector B, multiplicado por el seno del ángulo que forma. En este caso será el seno del ángulo teta. Ese es el valor que va a tener este lado del triángulo. Va a ser igual al vector B multiplicado, ojo, el valor, el módulo del vector B por el seno del ángulo que forma. Y el cateto adyacente va a estar determinado por el mismo vector B, que es la hipotenusa, ¿ok? Multiplicado por el coseno del ángulo que forma. Coseno porque está al costado. Así lo pueden aprender como memotecnia, ¿ok? Coseno del ángulo que forma. Y ahí tenemos los valores del triángulo, ¿no? Es igual a B seno de teta y el otro es igual a B coseno de teta. Entonces, nosotros podemos ver aquí algo más interesante, una figura mucho más interesante, porque al fin y al cabo no nos interesa el vector B, nos interesa el vector resultante. Pero el vector resultante se encuentra acá. Aquí está el vector resultante, ¿no? Porque todo esto estamos haciendo por el vector resultante. Entonces, y el vector resultante, fíjense acá, si yo sombreo todo esto, si yo sombreo todo esto, me sigo sombreando todo esto, encuentro una figura más grande. Ahora encuentro otro triángulo. Otro triángulo. Y en este triángulo, R, que es el vector resultante, me representa la hipotenusa. Perfecto. Y B, seno de teta, me representa el cateto opuesto, o uno de los catetos, como quieran. Y A más B coseno de teta, porque la unión sería la adición, ¿no? A más B coseno de teta me representa el cateto adyacente, ¿no? Respecto de teta, en este caso ya pues, ojo, si el vector resultante es la bisectriz, sería pues teta medios, pero no cabe ponerlo, ¿ok? Lo importante es que reconozcamos estas proporciones. Entonces, antes de llegar a la ecuación. Entonces, fuera de ello, lo importante es que este lado es igual a B seno de teta y este lado es A más B coseno de teta, nosotros podemos aplicar aquí Pitágoras, ¿no? Y Pitágoras nos dice que el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no? ¿A la raíz cuadrada de quién? De esto elevado al cuadrado más esto elevado al cuadrado. O sea, de los catetos elevado al cuadrado. Y su ecuación es la siguiente. Ahí está. Fíjense. El cateto elevado al cuadrado. Ahí está. Y el otro cateto, que es A más B coseno de teta, que es todo esto, elevado al cuadrado. Entonces, simplemente aquí entra el cuadrado, rompiendo paréntesis, ¿no? B cuadrado, B seno cuadrado de teta, de igual manera, pero aquí aplicas binomio cuadrado, ¿no? Es como si tuvieses, por ejemplo, ¿no? A más B elevado al cuadrado. Entonces, acá, por favor, no vayas a hacer lo siguiente, ¿no? No hagas esto, ¿no? Profe, A más B elevado al cuadrado, este es igual, pues, a al cuadrado más B al cuadrado. Chévere. No, pues esto no es así, no es así. Aquí se aplica binomio al cuadrado. Este es igual a al cuadrado más 2 veces A por B más B elevado al cuadrado. Y aquí está.
a al cuadrado, aquí está, 2 veces a por b, 2 veces a por b coseno, más b coseno al cuadrado, ¿no? Y b coseno al cuadrado obviamente es b cuadrado y por el coseno elevado al cuadrado. Entonces, aquí lo que tratamos de aplicar es la inversa de la ley distributiva. Ok, mira. Tengo acá b cuadrado, coseno cuadrado. Tengo acá b cuadrado, seno cuadrado. Pero el importante es que se repite, mira, b cuadrado y b cuadrado. Entonces, puedo unir seno más coseno, lo uno seno más coseno, entre paréntesis, porque los dos se están multiplicando al b al cuadrado. Esta es la inversa de la ley distributiva. Y listo, lo he asociado de la siguiente manera. ¿Ok? Y tengo lo que me resta, a al cuadrado, que aquí está el a al cuadrado, y esto 2 veces a cuadrado de coseno de teta, 2 veces a cuadrado coseno de teta. Lo copio tal y como está. ¿Ok? ¿Por qué coloco esto? Seno cuadrado más coseno cuadrado, seno cuadrado más coseno cuadrado, todo esto es la unidad. Ese es el valor. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. 1 por b cuadrado me sale b cuadrado. Lo mismo. A cuadrado, 2 veces a b coseno cuadrado, lo copio tal y como está. Y este cuadrado que está al otro lado, ¿cómo pasa al otro lado? Como raíz. Y me sale la famosa ley de cosenos. Y así sale la fórmula para hallar el vector resultante cuando dos vectores forman un ángulo, ¿no? Que yo ya les había dado todo esto. Entonces, toda esta parte procedimental solamente es para demostrar cómo sale la fórmula. Y la fórmula sale de esa manera, ¿ok? ¿Qué hago? Reemplazamos. Listo, reemplazamos como dato, nada más, ¿no? Eran A vale 3, B vale 5, y por lo tanto nos sale 7, reemplazando como dato. No, ahora, el coseno de 60 grados. Mucho dirán, profesor, ¿cómo se halla el coseno de 60 grados? Para eso nosotros tenemos que recordar el triángulo notable de 30 y 60. Entonces, voy a graficarlo por acá. Este ángulo que sea 30 y este ángulo que sea 60. ¿Ok? No, mejor lo graficar al revés para que sea más explícito. Vamos a ponerlo de cabeza, ¿ok? O sea, al revés, para que sea más entendible. Vamos a ponerlo acá mejor 60, porque vamos a trabajar con 60, ¿ok? Y aquí vamos a colocarle 30. Muy bien. Las proporciones de los lados de 30 y 60 es que la hipotenusa es como 2K. El que se lo pone a 60 es como raíz de 3K. Raíz de 3K. Y el que se lo pone a 30 es como K. Listo. Entonces, cuando nos piden el coseno de 60 grados, ¿a qué es igual el coseno? El coseno es igual a la hipotenusa, perdón, al cateto adyacente entre la hipotenusa. O sea, quiere decir que es 1 entre 2. Y por eso me sale que el coseno de 60 es igual a 1 medio, porque es igual a 1 sobre 2. ¿Ok? Y el resto ya es simplemente plena operación numérica, 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25, 2 por 3 por 5 me sale 30. ¿Ok? Entonces, de acá demostrado sale el coseno de 30 1 medio. Entonces, operamos todo esto, nos sale automáticamente 7 centímetros. ¿Ok? Entonces, así nos sale el resultado sobre el módulo del vector resultante. Ahora, ¿y cómo hallamos la dirección? Fácil, pues, la dirección, aquí está. Aquí está ya la dirección. Aquí está la dirección. Porque estamos trabajando con 60 grados, ¿no? Ahí está la dirección, ¿no? Teta, ¿cuánto vale teta? Teta vale 60 grados, porque es coseno de 60 grados, sabiendo que la dirección es de 60 grados como dato. Entonces, nos estaban pidiendo solamente el módulo.
Entonces, en la suma de vectores ya de manera general, para suma de vectores, de manera general ya hemos visto cuando son paralelos, cuando forman 90 grados y cuando forman cualquier ángulo, utilizamos la ley de cosenos que acabamos de ver ahorita, ¿no? Entre dos vectores. ¿Qué pasa si tengo muchos vectores? Tengo un vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Hacemos lo mismo, chicos, hacemos lo mismo. Primero gráficamente, jugamos como niños. Colocamos al vector A, luego del vector A colocamos al vector B, a continuación del vector B colocamos al vector C y luego colocamos al vector D. Listo. ¿Quién me tiene que cerrar la figura? Quien me tiene que cerrar la figura es el vector resultante, desde el inicio hasta el final. ¿Y qué me forma un polígono? Y es así como se halla el vector resultante cuando tengo muchos vectores. No, aquí ya tendrás que ver qué figura geométrica formarás y es otro asunto. Pero por lo menos de una manera gráfica, así se halla el vector resultante. Uno, respetando la dirección de cada uno de los vectores y forma un polígono. Quien me cierra el polígono es el vector resultante. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues para hallar el valor tendré que sumar el vector A más el vector B más el vector C más el vector D, pero respetando la dirección. O sea, no es una suma de que ya, profe, si A vale 3, A vale, B vale 5, 8 y 7, sumo 5, 3, 8, 7. No, no es así. Saben que no es así, ya le hemos visto la vez anterior. No es una suma común y corriente, es una suma vectorial, respetando sus direcciones. Unas cuantas observaciones, ¿ok? ¿Qué pasa si tengo los vectores A, B, C y D? Tengo ahí los vectores A, B y C y D. Y estos vectores, cuando yo los ordeno o cuando yo los uno, por así decirlo, origen con extremo, me cierran el polígono. Cuando los vectores forman un polígono cerrado, chicos, el vector resultante es igual a 0. Es 0 porque no hay vector resultante. No existe un vector resultante porque ya por sí solos, ellos mismos han cerrado el polígono. No es como acá. He tenido que agarrar un vector resultante para que me cierre el polígono. ¿Ve? Aquí el polígono estaba abierto. Cuando yo sumé A más B más C más D, me quedó abierto el polígono. No había una figura cerrada. Tuve que buscar un vector resultante para que me cierre la figura. Y ahí, obviamente, el vector resultante, el valor que tiene es el tamaño que tiene ese vector. Pero cuando yo tengo acá, no necesito de un vector resultante porque no hay un vector resultante. Y si no hay un vector resultante, porque ya me cerró el polígono, por lo tanto el vector resultante es igual a 0. Conclusión, por más que me den las cifras o los números en un examen, A más B más C hay el vector resultante, no me interesan los valores. Basta que yo veo la figura que está cerrado el polígono, vector resultante igual a 0, de frente. Cuando los mismos vectores me cierran un polígono, el vector resultante es igual a 0. Esto es válido para los chicos de tercero, cuarto y quinto. Estas observaciones también. Si tengo tres vectores, ojo, si tengo tres vectores y los tres vectores cruzan en un punto o son concurrentes en un punto, así como lo son el vector A, el vector B y el vector C, fíjense cómo estos vectores concurren en este punto en común, se cumple. Sí o sí, chicos, sí o sí, esos tres vectores me tienen que formar un triángulo. Y es más, ojo, me tienen que decir que esos tres vectores tienen una resultante igual a 0. Si me dicen que esos tres vectores concurrentes tienen una resultante igual a 0, automáticamente yo puedo formar un triángulo con esos vectores. ¿Por qué? Porque en primer lugar, digo lo siguiente, si el vector resultante es igual a 0, por lo tanto, los vectores que me han dado me tienen que formar una figura cerrada, ¿cierto? Listo. Primera condición, por la ley anterior. Si me dicen que el vector resultante igual a 0, quiere decir que el vector resultante no existe. Y si no existe, los tres vectores que me han dado me tienen que formar una figura cerrada. Pregunta del $1.000.000. ¿Qué figura me pueden formar tres vectores? ¿Un cuadrado? ¿Un pentágono? ¿Un hexágono? No. Solo me queda que me formen un triángulo. Es por eso que si me dan y me dicen tres vectores cuya suma es igual a 0, concurren en un punto en común, yo voy a asumir de inmediato que esos tres vectores me tienen que formar un triángulo. No necesariamente va a ser un triángulo rectángulo. En este caso es un triángulo rectángulo, pero no necesariamente va a ser un triángulo rectángulo.
Repito, no necesariamente va a ser un triángulo rectángulo. Puede ser cualquier triángulo. Puede ser un triángulo de esta manera y que no es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Solo sé que me va a formar un triángulo. Si te sale un triángulo rectángulo, pues te sacaste la tinca y genial, porque se te va a hacer más fácil aplicar triángulos notables. Ejercicio número 1, que es completamente sencillo. ¿Ok? Entonces tenemos acá al vector A, miran, tenemos acá al vector A, listo, muy bien, este es el vector A. Tenemos acá al vector, a continuación del vector A, aquí voy a colocar al vector B, y aquí viene el vector B. Aquí está el vector B, listo, porque estoy sumando vectores, listo. A continuación del vector B, ¿a quién coloco? Al vector C. Aquí está el vector, el final del vector B, y aquí viene el vector C. Y así me sale. ¿Dónde he iniciado? Aquí he iniciado. ¿Dónde se terminó? Aquí se terminó. Entonces el vector resultante desde el inicio hasta el final. Veamos. Ahí está. Efectivamente, fíjense. Aquí se inició y aquí se culminó. Y esto me representa el vector resultante, gráficamente. ¿Ok? Esto es el vector resultante. Esta es la parte inicial y esta es la parte final. Desde el inicio hasta el final. Y el vector resultante está apuntando hacia la izquierda. Módulo 15, 18 y 9. Sumo 15, A 15. ¿Por qué menos 15? Porque A está apuntando hacia la izquierda, por eso es negativo. Pero, profe, acá me has dado positivo. Claro, pues porque es el módulo siempre es positivo. Entonces tú tienes que observar hacia dónde está apuntando el vector para ponerle su signo. Como está apuntando hacia la izquierda, le colocas negativo. Listo. Más 18. ¿Es positivo? Sí es positivo, porque B está apuntando hacia la derecha. Menos 9. ¿Por qué? Porque C está apuntando hacia la izquierda. Menos 9. Menos 15 más 18 menos 9. ¿Cuánto me sale? Menos 15 más 18 menos 9 me sale menos 6. Pero en este caso, obviamente, como es el módulo, nos tiene que salir positivo 6. ¿Por qué no saldría matemáticamente menos 6? Porque la dirección es hacia la izquierda. Por eso nos sale negativo, ¿no? Y obviamente el vector resultante está apuntando hacia la izquierda, por eso saldría negativo, menos, ¿no? Pero cuando nos piden módulo, en el módulo no nos interesa el signo, solamente nos interesa el tamaño, y el tamaño es de 6 centímetros. Ahí tener en cuenta mucho cuidado cuando leamos el módulo, ¿ok? Si nos dicen cuál es el vector sí es pues de menos 6, menos nos representa la dirección, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá, en este ejercicio, tenemos al vector A y el vector B y el vector C. Entonces colocamos primero nos piden el módulo vector resultante de la misma manera, ¿no? Sabiendo que el vector A tiene un valor de 15, el vector B tiene un valor de 25, C 5 y D 5. Muy bien. Comencemos. Tenemos esta figura, ¿ok? Repito, mira bien, vamos a hacerlo a cámara lenta, te acata el vector A. Si quieres, el vector B está hacia abajo, ¿ok? Listo, el vector C está para aquí y el vector D está hacia arriba. ¿Está bien? Tenemos esta figura y ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cómo hallamos el vector resultante? Ojo, repetimos. ¿Dónde inició? Aquí. ¿Dónde terminó? Aquí. El vector resultante es desde el inicio hasta el final. Y ahí lo tenemos, el vector resultante. Por lo tanto, decimos lo siguiente. ¿Cómo hallamos ahora el módulo de vector resultante? Entonces, acá podemos hacer una analogía de manera sencilla. Miren, ya. Si yo voy a trazar esta línea que está acá, ¿ok? Para tratar de formar una figura conocida. Si no armo una figura conocida, se me va a hacer difícil. Mira, imaginariamente. Ahora, yo les pregunto, ¿esto no es igual al vector C? ¿Esta longitud? Claro que sí. Al vector C, ¿cierto? Es igual al vector C. Es igual al vector C, es del mismo tamaño. Ese es el vector C. Muy bien. Y esto que está aquí, no es igual al vector B menos el vector D. Claro, si este vector B le quito esta parte, le quito D, me sale
todo esto, B menos D. Y ahí está, B menos D. ¿Y qué he conseguido con esto? Formar un triángulo, Ya tengo el valor de B menos D, que es este lado del triángulo, y todo esto del triángulo es A más C. Este es A y este es C, A más C, toda esta parte del triángulo. Y tengo los valores, A vale 15, ¿cierto? C sabemos que vale 5 y B menos D vale 20. ¿Por qué? Porque B vale 25 y D vale 5, entonces 25 menos 5, 20. Ahí está. Sencillo. Entonces, si esto vale 20, 15 más 5, 20. Ojo, triángulo notable conocido, donde sus lados son iguales. Si los lados son iguales, por lo tanto, estamos hablando de un triángulo conocido de 45 y de 45. 45 y 45. Y no tan solamente eso, sino que si sus lados son iguales, aquí están en proporción de raíz de 2. 20, 20, 45 y 45. Triángulo notable conocido, ¿ok? Esto sería, por ejemplo, ¿no? Como K. Este sería como K, ese lado, y este lado sería como K raíz de 2. Ah, pues chicos, ¿cuánto vale K? 20. ¿Cuánto vale K? 20. Entonces, ¿cuánto valdrá R? 20 raíz de 2. ¿Qué? Centímetros. Y ahí tenemos 20 y 20, 20 raíz de 2. Hemos hallado el módulo del vector resultante con todos esos vectores. ¿Está bien? Bueno, entonces es así como hemos hecho la suma de los vectores y posteriormente vamos a ver lo que es la descomposición vectorial.